atención, hermano Tomás? Muchas gracias por la oportunidad. Me encantó mucho el cuadro que puso César como para llamar la atención que estamos saliendo del primer campamento. Vamos a tomar frío quizás. Hemos tenido tiempo para calentarnos. En verdad, me encanta el capítulo 7. Capítulo 7 es una narración, pero en el capítulo 8, comenzando en verso 4, pasando por el 9, es poesía. Y a mí me ayuda en estudiar, hacer transiciones entre narración y poesía. Por lo tanto, versos 1 a 3, en capítulo 8, podría haber sido atado a capítulo 7. Yo creo que más y más uno entiende mejores maneras de dividir lo que estamos leyendo. Pero igual vamos a sacar provecho porque 34 versos, a lo mejor hubiera sido un poco más largo la clase añadiendo 3 versos más para que sea completo. No tengo problema ahí. Pero en verdad, yo quiero que todos aguanten, de cierta manera, para llegar al capítulo 14. Y en el capítulo 14 tengo planes de hacer algo diferente que no he hecho hasta ahora, como para tener más confianza en el área donde hemos pasado. Cuando uno está, supongo, en un lugar como Antártica, Polo Norte, a lo mejor la persona por primera vez se siente todo luce igual, pero la idea es, con más experiencia, no todo luce igual. Igual en el libro de Jeremías. A veces la gente lee y se siente, pero no veo mucho la diferencia. Aguante. Queremos mostrar que hay diferencias y detalles que queremos anotar con buen provecho. Pero vamos a comenzar ahora en verso 1 a 3. Voy a pedir que César lea el texto. En aquel tiempo, declara el Señor, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron, y a quienes siguieron, y a quienes buscaron y adoraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerán la muerte en lugar de la vida, todo el remanente que quede de este linaje malvado, y los que queden en todos los lugares a donde los he arrojado, declara el Señor de los ejércitos. Muy bien. En verso 1 hay otra desgracia, uno puede decir, donde la gente que ha sido sepultado ha sido sacado de sus sepulcros y sus cuerpos son, bueno, sus huesos ahora, son esparcidos ahí. Y parece que es un intento de encontrar algo precioso, como a veces la gente está robando tumbas hoy en día, es contra la ley a propósito, pero a veces escondiéndose en la noche. Pero aquí nadie se preocupa de esconderse, es el enemigo que está haciendo esa obra para robar hasta lo último que puede encontrar. En todas épocas, a veces la gente rica se va a sepultar con una cosa de oro, algo que era precioso y sentimental. Lo mismo en aquel entonces. Y yo quiero apreciar Jerusalén, donde vivía la clase alta. A lo mejor si está leyendo con cuidado, vamos a ver que hay un segundo cuarto de Jerusalén, y es donde está la gente que
trabaja, vamos a decir. Pero la alta sociedad no tiene que meterse en el trabajo, está en el gobierno. Entonces, es una mezcla, pero quien sea, probablemente sería más privilegiado que la gente de todo el país. Se dice que esparcieron sus huesos a Sol, a la Luna, a todas las estrellas, como voy a decir, hablando del ejército del cielo. Y tiene un poco de ironía, porque estas cosas no pueden evitar o ayudar que no pasen sus huesos por este mal momento. Es irónica, si uno quiere pensar, porque han sido devotos al cielo, la reina del cielo, ya hemos visto en el capítulo anterior. Entonces, sí, eso es algo que le fascina, pero su devoción no sirve de nada, porque ellos no pueden salir para rescatar a uno. Hablando de la cosa, es interesante que no van a aceptarlos de vuelta. Solamente están tratando de robar tumbas. Y luego lo dejan y el cielo no puede meterse ahora para rescatar aún en el final después de ser robado. Pero dice algo sobre la idolatría. Yo quiero anotar en verso 2 los verbos que describe la idolatría. La primera es a quienes amaron. Es el primer verbo. A quienes sirvieron. Segundo verbo. En pos de quienes anduvieron. Tercer verbo. A quienes preguntaron. El cuarto verbo. Quienes, ante quienes se postraron. Cuatro verbos. Piensen en, a veces la gente quiere esquivar y decir, no soy idólatra a lo mejor. Y alguien va a decir, parece que amas a los dioses que están sirviendo. Y a lo mejor, no sé si voy a decir que aman a eso. Pues están dando en pos de esos. Están sirviendo a esos. ¿Qué dice? Me hace pensar en drogadistas, que a veces dicen que no son esclavos de la droga, pero pueden usar un montón de verbos para hablar de su situación que revela todo lo contrario. Aquí así es la idolatría. En verso 4 a 7 vamos a seguir leyendo. Y les dirás, así dice el Señor, los que caen no se levantan, el que se desvía no se arrepiente. ¿Por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía? Se aferran al engaño, rehúsan volver. He escuchado y oído, han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual vuelve a su carrera como caballo que arremete en la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones y las tórtolas, las golondrinas y la grulla guardan la época de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Muy bien. Hay una lección aquí que puede ayudarnos en preguntas retóricas. Por ejemplo, en verso 4 hay dos. Así ha dicho Jehová, el que cae en orden la pregunta, ¿cuál es? ¿No se levanta? Y la respuesta, sí, la pregunta tiene no, la respuesta es sí. No se levanta, uno va a decir, por supuesto que sí. Y el que se desvía, la pregunta, ¿No se arrepiente? Sí. por supuesto. Una vez yo estaba manejando para mudarme a Mendoza y en un lugar y tenía la plata limitada en la mudanza y salí
de la estación de benzina de nafta y me fui en la dirección equivocada, casi 90 kilómetros, y me di cuenta y no tenía plata para poner más nafta. Iba a llegar con este nafta en el viaje. Bueno, no iba a seguir una vez que me di cuenta. Y eso es normal para la gente. Cuando se da cuenta, dice, pérdida de tiempo, tengo que hacer algo para no seguir perdiendo tiempo. Pero en el caso de cosas espirituales, el pueblo no ha hecho así. ¿Por qué? El verso 5 dice, ¿por qué? Si es normal volver y levantarse, ¿por qué este pueblo ¿Se ha desviado en continua apostasía? y continuo apostasía? No cambia de nada, sigue cayendo más profundamente. Ahora, para mí, describe como es una adicción, que a veces uno va a pensar, pero la gente no piensa que sería bueno parar ahora y dar vuelta y no perder más tiempo, pero no, continuamente la idolatría está llevándolos más y más y más abajo. Verso 6, Dios dice que está escuchando. Él está oyendo, pero lamentablemente, ¿qué pasa a su cuidado en el de escuchar? Han hablado lo que no es recto. Hay que imaginar, nadie está con nada de remordimiento. No siempre con remordimiento la gente cambia, pero a menos para despertarse un poquito y ver la realidad, ni hace la pregunta, ¿qué he hecho? Yo pienso en nuestro tiempo, hay mucha gente cayendo y ni en su caída libre, uno va a decir, como saliendo de una avioneta o lo que sea, sin paracaídas, pero disfrutando el viaje todo el tiempo. Bueno, no está diciendo, ¿qué he hecho en mi vida? No, nadie está preocupado así. Cada cual se volvió a su propia carrera, como que Cada cual se vuelve a su propia carrera como caballo que arremete en la batalla. eso es hablar de algo rápido, como el caballo listo para atacar con el jinete. Y así son la gente en su rebeldía, en su pecado. No ve que es algo malo, piensa que más rápido mejor. Entonces está cayendo rápidamente. Y luego una observación de la naturaleza. Aún la Cigüeña conoce que, conoce sus estaciones. sí, y la tórtola, La golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones. y me encanta la traducción que tú tienes ahí. Mi pueblo no conoce qué, La ordenanza del Señor. porque juicio en la mente de muchos a lo mejor da la idea de el costo final, parándonos delante de Dios y habrá un juicio así. Pero aquí estamos hablando de cómo en su juicio Dios ha determinado que tiene que ser así. Y la naturaleza armoniza con la ordenanza del Señor. Es el hombre que no lo hace. Entonces, y también el hombre fue creado por Dios. Y no es que Dios ha dicho, pues ellos tienen que manejarse solos. No, Él ha tratado de mostrar su orden y cómo debe caminar y proceder. Pero somos uno diría, los más ignorantes de la naturaleza, bendecidos grandemente, pero ni cumpliendo con el propósito que Dios tiene por nuestras vidas. Volviendo ahora, 8 a 13.
¿Cómo decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí, la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Por tanto, daré sus mujeres a otros y sus campos a nuevos dueños, porque desde el menor hasta el mayor todos ellos codician ganancias, desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño. Y curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado. Tampoco han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora de su castigo serán derribados, dice el Señor. Ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. Lo que les he dado pasará de ellos. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo decís qué cosa? Verso 8. Somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Casi me siento como si estuviera leyendo el libro de Romanos. Y el judío toma buen gusto en ser conocedor de la ley de Dios. Sin embargo, Pablo está mostrando los judíos sabiendo la ley, igual comete los mismos pecados que el pueblo o el mundo sin conocer, obviamente, está comiendo. No hay una diferencia. Si hay sabiduría, tiene que haber una diferencia. Well, las diferencias no conocen la sabiduría como piensa. Entonces, una manera de mostrar en la cara que es engaño. Y me llama la atención que hay problemas con quienes en verso 8. Y la ley del Señor está con nosotros. Cuando ve aquí, la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Escribas. He leído tantas veces de jóvenes los últimos años el Nuevo Testamento, en mi mente casi pienso en escribas exclusivamente del Nuevo Testamento. Y no hay duda que son nombrados mucho ahí. Pero escribas aún en la antigüedad podía falsificar algo. Escribas no solamente, me parece, está copiando la ley. A veces están poniendo documentos como para compras, cosas así, y miente. Yo diría, hay que ha estado copiando la palabra de Dios. Tiene la oportunidad para aprender las cosas de Dios. Pero aún ellos son mentirosos. Entonces, ya estamos viendo qué sabiduría es este. Dice que tiene, qué clase es, obviamente no es sabiduría de verdad. Verso 9 dice, los sabios se avergüenzan y son Abatidos. consternados, sí, abatidos. Entonces, ¿qué sabiduría es este? Eso es lo que estamos notando al final del verso 9. Por tanto, daré a otros a quienes. Aquí ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Claro, en verso 10, Por ¿qué va a tanto, pasar? daré sus mujeres a otros y sus campos a nuevos dueños. Claro, va a perder todo, va a perder familia, va a perder propiedades, va a ser dando a otros. Ahora, cuando los babilonios vienen, ellos toman todo como si son dueños de la cosa. Y no tiene duda que tiene ese poder. Ellos, el poder para hacer algo está en ellos, según lo que ellos piensan. Entonces, toman mujeres, toman propiedad y no piensan en la gente que sufre.
en verso 10, describe la sociedad. ¿Hasta qué punto en la sociedad? Hasta el Mayor, del menor al hasta mayor. me Del hace profeta al pensar un sacerdote. poco ya, en Sodoma, cuando los que vinieron a la casa copiando era uniforme en ese sentido, de menor a mayor. Todos vinieron y todos tienen un problema fundamental. ¿Qué es el problema que tiene ahí? Codician ganancias. Right. Y todos esos tienen eso. Pero piensa, si uno no cree en el Dios verdadero, ¿qué otra cosa hay para ellos? Hay que tener propiedad, hay que tener plata, dinero. ¿Acaso no es así en nuestro tiempo? ¿Qué imagina cuando Dios no es parte de la vida de alguien? No va a buscar otra cosa. Siempre vamos a poner algo en lugar de Dios cuando Dios no está en nuestros corazones. Entonces, es triste, pero en un sentido no es sorprendente. Pues, habla de curado la herida de la hija de mi pueblo. Me gusta esta frase. ¿Con qué? Paz, paz, pero no hay paz. Para mí es como poner una curita sobre una herida que está perdiendo sangre y a lo mejor te da la ilusión, o al menos está ayudándome, pero no es una ayuda verdadera. Perdón. Entonces, dice paz, pero es mentira. Y dice paz con énfasis, paz, paz. Y sin embargo, no hay. No hay paz. Verso 12, perdón. ¿Se ha avergonzado de haber hecho abominación? No. No. Y a mí me gusta la frase, ni lo mínimo. Ni sabe, ni sabe ponerse incómodo por algo que ha hecho. Esa es una vida vacía. Y si Dios no está, eso es lo que va a encontrar en la gente. Entonces, caerán, por tanto, y caen cuando los castigué, o cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y los cortaré de todo, y no quedarán de todo. No es solamente hombres y mujeres, pero de No habrá. ¿Qué versículo es, hermano? 13. No quedarán. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, ni hojas se marchitarán. Piensa en eso. Aún si había alguien quedando, no hay nada que pueda sostener la vida. Entonces, lo que hemos visto arriba, la gente en esa situación va a querer morir. Es lo que estuvimos diciendo si no me equivoco, en verso 3, volviendo ahí. Escogerán la muerte antes que la vida. ¿Y qué vida hay para escoger cuando Dios castiga? No quiere gente, pierde la familia, pierde la propiedad y no hay bienes, no hay fruto, no hay nada que pueda sostener la vida. Entonces, eligen morir antes de vivir. Verso 14 y 15. ¿Por qué estamos aún sentados? Congregaos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, pues el Señor nuestro Dios nos hace perecer y nos ha dado a beber agua envenenada, porque hemos pecado contra el Señor. Esperábamos paz y no hubo bien alguno, tiempo de curación y he aquí terror. Parece que hay un poco de ironía aquí. ¿Dónde quiere irse ahora y para qué quiere irse?
estando aún sentados, congregados ¿En qué lugar quiere entrar? en las ciudades fortificadas, ¿Y qué va a hacer ahí? y perezcamos allí, morir. Parece que está repitiendo este tema, que elige la muerte antes de vivir. Ahora, a lo mejor uno piensa que va a morir tranquilo en la ciudad. No es así. Pestilencia que hace uno con cuerpos que están muertos y no hay comida y va a morir de hambre o va a morir de pestilencia o cuando queden poquitos, cuando entren por la ciudad se matan. Entonces, no hay seguridad ahí. Es lo que la gente normalmente pensaría. Atrás del muro yo tengo un lugar fortificado, tengo esperanza, pero aún ellos están diciendo, vamos a morir. Entonces, ellos veían que ese es el final. Bueno, esperamos paz, como alguien viniendo con soldados como para rescatarnos en el último momento. No, no va a suceder en ninguna manera. El verso 16 a 17 es algo que yo puedo imaginar, de verdad. Desde Dan se oye el resoplido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles. Tiembla toda la tierra, y vienen y devoran la tierra y cuanto hay en ella, la ciudad y los que en ella habitan. Porque he aquí, yo envío contra vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, declara el Señor. Verso 16 dice, ¿desde dónde? Dan, ¿Y qué es Dan? ¿Por qué es importante nombrar a Dan aquí? Dan. Geográficamente, ¿dónde está situado? Aquí lo tengo. Territorio que concedió a esta tribu en Canaán, en el norte. En el norte. Es el punto más al norte. Por ejemplo, bíblicamente, a veces estamos diciendo de Dan a Berseba, Ah, claro. Ya, de norte a sur. Bueno, Babilonia viene del norte. Entonces, a entrar por ese punto del norte, el sonido de una máquina de guerra está llegando a esos y uno escucha como vibraciones y los caballos, todo este. A mí me parece una asustería el sonido, porque ¿cuánto tiempo falta? ¿Y qué podemos hacer contra una nación que nadie ha logrado vencer en batalla? Y leyendo más, verso 17, Dios dice que Él, a lo mejor a través de este ejército de Babilonia, ¿qué va a hacer? envío contra vosotros serpientes. Ahora, hay una historia bíblica como esta, donde Dios va a enviar serpientes. Moisés. Números capítulo 21. Ahora, esos fueron serpientes de verdad, pero el ejército de Babilonia sí te mata. A veces la gente me dice que tienen miedo de morir por una bomba nuclear. Una bala va a matarte igual. Tratando de elegir la manera de morir, parece para mí pérdida de tiempo. Pero a lo mejor gente que está huyendo a la ciudad es la manera que prefiere para morir. Ahora, volviendo sobre esos serpientes, dice, contra ellos no hay que, No hay encantamiento. claro, como alguien moviendo la pipa, lo que sea. Y a propósito, serpientes, cobras son sordas. Entonces la música que hace es para la gente, pero es el movimiento que ayuda a
profetizar en cierta manera el serpiente. Es el mismo. No hay manera de hacerlos quedarse quieto, mirar, no va a tener un encanto. El serpiente va a ignorarlo y va a picar, y obviamente. Verso 18 a 21. Mi tristeza no tiene remedio, mi corazón desfallece en mí. He aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo desde una tierra lejana. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está su rey en ella? ¿Por qué me han provocado con sus imágenes talladas con ídolos extranjeros? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvados. Por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo estoy quebrantado, ando enlutado. El espanto se ha apoderado de mí. Ahora, ese es un lamento. A veces no apreciamos la necesidad de un lamento con respecto al pecado. Jeremías va a escribir otro libro, Lamentaciones. Es un libro dedicado a un lamento. Por esa razón se dice las lamentaciones. Por lo menos una lamentación es reflexionar y darse cuenta de algunas cosas. Si Dios permite, me gustaría mostrarte en el libro de Lamentaciones este dato. En medio de mujeres comiendo sus hijos, hay en capítulo 2 y hay en capítulo 4. En el medio del libro, uno encuentra esperanza. Ahora, eso va a ser sorprendente. ¿Dónde ha encontrado de esperanza en medio de 2 veces diciendo mujeres, a veces diciendo mujeres delicadas que va a comer sus hijos? Dios puede dar esperanza y es una buena lección en medio de nada que el mundo vea como positiva. Y no es positiva, obviamente, pero Dios puede hacer maravillas aún en situaciones tan adversas. Me gustaría decir que no creo lo que está pasando a Chile y otros países del mundo es tan terrible a lo que pasó en Jerusalén. Nadie está comiendo sus hijos, lo que quiere decir. Pero, sin embargo, de la nada, uno puede decir, Dios hace levantar esperanza. Y la palabra esperanza está en capítulo 3, repetidamente. Y uno tendría que apreciar esto. Y si Dios permite, al final de Jeremías, me encantaría ver Lamentaciones. Pero anota, a causa de mi fuerte dolor, no solamente dolor, pero fuerte dolor en mi corazón, ¿qué está pasando? Ay, me perdió el versículo, hermano. 18, perdón. Perdón. Mi tristeza no tiene remedio, mi corazón desfallece en mí. Ahora, yo creo que el profeta está hablando. Yo sé que Dios le duele cuando uno peque y elige tan mal y no se da cuenta. Pero yo creo que el profeta está lamentando aquí. Y he aquí, voz de qué? Voz del clamor de la hija de mi pueblo, desde una tierra lejana. Ahora ya ha sido llevado. El profeta ha quedado, aún después del final de la destrucción de la tierra. Pero en profecía, él veía que él va a estar en los escombros
y en el sufrimiento, en oscuridad, todas estas cosas, y él puede escuchar la voz, no porque tiene buen oído, pero entiende que la gente va a lamentar, aún de Babilonia, y va a decir, ¿no está Jehová donde? en Sion. Y la respuesta para ellos, claro que sí. Es la ciudad de Dios, el templo es donde Dios ha puesto tu nombre para estar ahí. Y no está en ella, ¿quién? Tu rey, su rey. Y hablando de Dios, la gente va a estar pensando, pero sí, nuestro rey ha sido llevado, pero el rey del cielo, el Señor, él no está gobernando. No es que Dios no tenga poder, pero dice, ¿por qué me hicieron hablar con sus imágenes de qué? Talladas con ídolos extranjeros. Ese es el problema. No es que el brazo del Señor es corto, donde solamente tiene una alcance reducida. Él puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, pero sus pecados a eso que no me acerca. Y piensa en gente hoy en día que dice, no quiero tener nada que ver con Dios, no me haga perder el tiempo. Tarde o temprano el Señor va a decir, como usted ha querido. Y el infierno es para la gente que no ha querido tener algo con Dios. Pero yo quiero que aprecie un detalle. Hay gente buena que va a ser llevado en cautiverio al final. No mucha gente buena, pero hay algunos. Lo puedo mostrar en el libro de Ezequiel. Pero Dios deja que la gente mala sobrevive para mostrar a la gente que fue llevado varios años antes que verdaderamente Dios en castigar Jerusalén no hace nada sin causa. Y va a ser consolado a ver la verdad de ellos. A veces la gente no puede imaginar qué puede hacer Dios con gente mala. Puede dar un buen ejemplo de gente mala. Y lo que uno no debe ser y ver como el resultado de elegir constantemente, perpetuamente, continuamente la rebelión. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Tiene sus consecuencias. Verso 26 dice, pasó la siega, terminó, 22, ya, 20. 20. Pasó la siega y terminó el verano. Nosotros, No hemos sido salvados. con el paso del tiempo, no hemos tenido una situación de rescate, de ser rescatado. No somos salvos. Quebrantado estoy por Pero dentro de mi hija, de mi pueblo, estoy quebrantado, ando enlutado. El eso es espanto. Jeremías. A veces uno dice, ¿por qué uno dice que Jeremías es el profeta que es conocido por llorar? Él llora mucho, le duele mucho. Mucha gente le gusta decir, está mal, va a ser castigado, y a lo mejor le gustaría estar al final diciendo, así te dije. No, la gente, los siervos del Señor, aprendido en el libro de Ezequiel, al menos capítulo 18 y, si no me equivoco, 33, Dios dice 2 veces, no tomo placer en la muerte del malvado. Los profetas tampoco. Y aun cuando levanta lamentos contra otras naciones, es porque le duele. A veces la gente dice que uno vaya al infierno,
Pero si uno supiera cómo es el infierno, no va a desear el infierno toda la eternidad separado de Dios. ¿Qué ha hecho otro que puede hacerte sentir bien con este? No, no deseamos este castigo para nadie. Por esa razón estamos predicando. Y por esa razón Jeremías ha estado predicando. Y falta todavía muchos años más para seguir predicando. En verso 22, y me gustaría 22 a verso 1 a 9. Ahí vamos a terminar. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no se han restablecido la salud de la hija de mi pueblo? ¿Quién me En verso, diera que, quién me diera que mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? ¿Quién? ahora, Sí, hasta ahí. La semana que viene vamos a tomar de nuevo, pero quiero entrar un poquito aquí. La respuesta es, de nuevo, es retórica, pero no hay bálsamo en Galaad. Sí, si comienza con no, si tiene no adentro, es sí. sí. Y el Galaad era famoso en la época por tener bálsamo. No hay ahí médico, Sí. si hay bálsamo, sí hay. Entonces, esa es una pregunta para pensar. ¿Por qué pues no hubo que? ¿No se ha restablecido la salud de mi hija de mi pueblo? Uno va a decir, ¿por qué? Eso no es medicina que va a restaurar el alma y ayudar a la gente a estar bien con Dios. Es como poner curizas sobre heridas. Y a lo mejor mucha gente vuelve a pensarse. Y en el principio imagino que los médicos podrían atender a muchos. Pero eso no es lo que el pueblo necesita. Y ahora, verso 1. Oh, si mi cabeza se hiciera que. Aguas. A veces uno tiene que hacer la pregunta. ¿Hay un dolor donde uno se siente que es imposible llorar suficientemente? Sí hay dolores así. Y el profeta desea tener más agua en su cabeza, donde sí puede llorar y llorar y llorar. Eso no es una lágrima que corre por la mejilla, porque tú ves algo que es un poco triste. No, eso es un dolor profundo. Y él no se siente bien. Y a mí me da la impresión que no quiere sentirse bien, no con lo que está pasando. No recibe ningún consuelo ahí. Duele. Ahora, la pregunta, ¿nos duele lo que está pasando a gente alrededor de nosotros? La gente va al infierno por elegir el camino. Y el predicador que está amenazando, diciendo, no vayas por ahí. No tome gusto que la gente rebelde se va. Le duele. Y cuando nos duele, nos hace poner más pasión en lo que estamos haciendo. Ahora, Jeremías va a hablar un poco más y ojalá que pudiera irme a un lugar tranquilo, salir de aquí. Yo creo que uno puede sentirse tan frustrado que permíteme irme de acá. No quiere ser testigo de lo que está pasando. Me duele. No puedo llorar lo suficiente. Y sin embargo, yo creo que Jeremías
va a tener un pequeño respiro en capítulo 11, pero eso está por venir. Ahí terminamos hoy. Gracias, hermano Tomás, por la lección de hoy.